Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Se sabe que le iniciaron un proceso a Jerjes Justiniano, el exministro de Yanine Áñez, y su padre anunció que por salud, Jerjes Justiniano dejó el país a principios de mes. También informó que es probable que luego de Brasil tenga que viajar a Estados Unidos para realizarse un tratamiento médico. Jerjes Justiniano fue citado por el caso Golpe y él se fue a Brasil argumentando que es por temas de salud, y son las palabras de su padre quienes dan la cara frente a la ausencia de Jerjes Mercado, el exministro de la gestión de Yanine Áñez. Escuchemos las explicaciones del padre de Jerjes Justiniano Atala, Jerjes Justiniano Talavera, quien era simpatizante del movimiento al socialismo, pero actualmente dice que en Bolivia no hay Estado de Derecho y no hay una justicia donde su hijo se pueda defender. Por lo tanto, le pide a su hijo que no vuelva a Bolivia, sino hasta que se restablezca una justicia verdadera. Escuchemos estas polémicas declaraciones y luego continuamos. Dios, qué desfiguración, qué falta de consideración, qué falta de respeto y además una pérdida absolutamente del derecho. Doctor, ¿qué le ha aconsejado usted a su hijo? Él quiere venir. Él ha presentado un memorial al fiscal y al juez explicando de que él se encuentra en Brasil por razones de salud. No es que lo notificaron y se fue, como escribe algunos periodistas en la televisión. El Jerjes Justiniano fue notificado y se fue. No puede, compañero, no es así, mienten los periodistas también, por favor, porque eso es tergiversar la realidad. Mi hijo se fue mucho antes que lo notifiquen. A mi hijo lo notificaron 3 días cuando él estaba en San Pablo. Entonces el titular debería ser: notificaron a Jerjes Justiniano en Santa Cruz cuando este estaba en San Pablo. Eso debería ser la aclaración. ¿Por qué caso lo notificaron, doctor? Bueno, es el juicio que se le lleva a Fernando Camacho. Entonces él va como testigo, no lo enjuicia, no hay una acusación, no hay una imputación formal contra Jerjes, simplemente los notifican como testigo y él ha sido citado como testigo. En consecuencia, como testigo, la ley, el procedimiento señala que un testigo que no puede acudir personalmente pueden recibirle su declaración mediante internet. Y eso es lo que ha planteado mi hijo. Doctor, usted como padre, ¿qué consejo le ha dado a su hijo? ¿Usted hablaba o se descarta esa situación de que le ha pedido de que no vuelva al país o eso se ha tergiversado por falta de garantía? ¿O cuál es la posición de usted oficialmente? ¿Cuál sería la tuya como padre de familia? ¿Qué aconsejarías a un hijo? ¿Que lo van a perseguir? ¿Que lo van a encarcelar? ¿Vos crees que yo soy idiota? ¿Vos crees que yo voy a decirle, mi hijo, venga, mi hijo, usted tiene los huevos necesarios, venga y enfréntese esta jauría de animales? No, compañero, por favor. Yo estoy aquí, yo voy a dar la cara por mi hijo y voy a enfrentarme al gobierno si es necesario para recomponer, para, en primer lugar, defender la democracia. No es esta la democracia por la que yo luché. No es esta la democracia por la que yo estuve 7 años en el exilio. No es esta la democracia por la que estuve 2 veces en la cárcel. No es esta la democracia. Esta no es la democracia que queremos. Vamos a seguir luchando para recuperar la democracia para Bolivia. ¿Qué le ha manifestado usted a su hijo? No, le dije que no venga, que no había Estado de Derecho, que él como abogado sabía que aquí no hay ninguna garantía para él. Ninguna garantía. Aquí se inventan procesos, una justicia, ¿me entiende?, totalmente dependiente, capturada, ¿me entiende?, por el Poder Ejecutivo. No puede ser garantía de nada, no hay Estado de Derecho. En consecuencia, yo le dije a mi hijo que no puede venir. Voy a discutir con él esta noche, voy a convencerlo, precisamente voy a ver primero su estado de salud, que es lo que más me preocupa. Y luego, en la pelea, le podemos dar la pelea aquí al gobierno, eso no es problema. ¿Él ha manifestado su interés de retornar al país? Él quiere presentarse, le ha manifestado, él quiere, nunca huyó, él quiere presentarse. El tema está en que no hay garantías para una presentación. Ahora, doctor, usted ha tenido algo importante, ya en otro dentro del tema del golpe de Estado. Camacho negoció a mi hijo. ¿Esto es cierto? Bueno, es mi impresión. No me consta porque no tengo los elementos, pero cuando a mi hijo lo sustituyeron después de 21 días de ser ministro,
Yo lo llamé a las 4 de la tarde y le dije, papito, Camacho te negoció. Ese fue mi criterio y sigue siendo mi criterio. Mi hijo no lo acepta, dice que no es verdad, que es otra cosa. Pero eso es un tema secundario en este momento. Muchas gracias. Lo importante es que la vida de su hijo. Lo más importante es la salud, la vida de mi hijo y la seguridad de mi hijo que tiene que tener. Doctor, ¿no hay seguridad jurídica aquí en el país? Va al vecino país de Brasil. Bueno, porque tiene un problema cardíaco cuyo un análisis tienen que hacerle que no hay en Santa Cruz, no hay posibilidad de hacer en Bolivia. Entonces, por eso ha acudido al Brasil. Y es posible, inclusive en Brasil le han dicho que a lo mejor tendría que ir a Estados Unidos. No lo sé, eso voy a discutirlo con él esta noche. Esta noche usted se reúne con él. Esta noche yo me reúno con él. No hay seguridad jurídica en el país. No, en absoluto, compañero, esto no hay Estado de Derecho, por favor. ¿Usted por qué cree que se lo ha notificado o se lo quiere involucrar? No, él es un tema de venganza política. Nunca he visto un gobierno más mediocre que utilice a una justicia tan mediocre como ellos para utilizarla como medio de represión política, de persecución política. ¿El hijo vuelve al país? ¿Va a volver? No lo sé, él lo va a decidir, es mayor de edad, mi hijo. Yo tengo mi opinión, mi hijo tiene otra, ¿me entiende? Él no piensa igual que yo, ni actúa en política igual que yo, porque él fue formado en democracia, él se formó pensando libremente en la actuación de los seres humanos. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Yo que no vuelva, por favor, que no vuelva, porque aquí no hay Estado de Derecho. Muchas gracias. Doctor. En este momento, en primer lugar, mi hijo no ha huido, no se ha fugado del país. Mi hijo, por razones de salud, salió del país en los primeros días de febrero. La notificación se la han hecho recién hoy día, ayer se le han hecho la notificación. Entonces, ¿cómo voy a haber sabido? Entonces, no es que mi hijo se escapó, por favor, eso no es una buena información, no es tan... Mi hijo salió al país por razones absolutamente personales de salud. Mi hijo sufrió en junio del año pasado un breve infarto o un infarto o un leve infarto que lo obligó a una intervención quirúrgica donde le pusieron 2 stents. Entonces, el médico que lo ha tratado ha venido analizándolo y en los días, el 1 de enero, ciencia que la verificó el día para que te hagan un examen y le su auto. Salió. Entonces, pero no ha ido escapando, cruzó la frontera con su pasaporte, con su carnet, con su pasaporte, no sé. Entonces, no, una primer corrección. Mi hijo no fue que lo notificaron y se fue. Ha presentado un memorial a la Fiscalía. Ha presentado, si no me equivoco, hoy día, ha presentado en La Paz un memorial, o presentará mañana a primera hora, en el que le dice al fiscal las razones por las que no puede asistir a su convocatoria. Y le pide mi hijo al juez que el juez conozca esta situación porque dé una garantía de derecho. Mi hijo no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces no puede estar en el exterior y en la audiencia que le ha señalado el juez para el día lunes. La audiencia está señalada para el día lunes. Con tiempo mi hijo ha pedido que el juez, ¿me entiende?, tome en cuenta que mi hijo está en el exterior por razones de salud y le ha pedido, como se trata de testigo, no es acusado. Mi hijo no es acusado de cometer delito, simplemente ha sido notificado como testigo y como tal le pide él que le reciba vía Zoom la declaratoria y pueda hacer la declaración que estime pertinente. Anoche me hablaba mi hijo y me decía, papá, yo debo ir a La Paz, debo ir a La Paz. Le digo, no puede ir a La Paz por razones de su corazón, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco debe venir por razones de inseguridad. Yo le he dicho, no hay Estado de Derecho. Aquí se inventan pleitos, se inventan juicios, se inventan cargos. Los fiscales, bueno, toda la vida los fiscales no han sido precisamente los mejores abogados. Yo no conozco hasta ahora un fiscal que sea brillante, que hubiese sido un alumno brillante en la Facultad de Derecho. No, simplemente lo más mediocre, lo más servile, los que no tienen posibilidad de ganarse la vida con clientela, te van y piden un puestito de fiscal y comienzan a ser obedientes al Ministerio de Gobierno. Pero el caso es que los jueces también son así ahora. Están designados a los jueces, nos han llenado de jueces Coya en Santa Cruz tremendamente, ¿me entiendes? Entonces se vienen del interior a hacer plata a Santa Cruz, entonces y vienen y han, yo diría, proscrito
hay una corrupción generalizada en el Poder Judicial. Yo le digo a mi hijo, papá, no venga usted, porque no hay Estado de Derecho. Aquí te inventan un pleito y te van a tener como el Bonco 10 años en la cárcel. Te van a tener como al gobernador preso. Te van a tener como la Yanine presa. ¿Por qué? Porque el gobierno ha utilizado al Poder Judicial como herramienta de persecución política. Es una persecución política. Se inventan juicios, se inventan sin prueba. A la señora presidenta constitucional estaba ahí, ni conspiró, ni hizo nada por llegar a la presidencia, estaba ahí en el puesto. Cuando la llamaron en el Beni, le dijeron, ¿sabe qué? Vos vas a ser la presidenta, por favor. Y ahí está en la cárcel. Entonces, mi hijo estuvo 21 días de ministro. Fue el que pacificó el país y es testigo del país de que mi hijo trabajó en la pacificación del país. Y entonces le pueden inventar un juicio cualquiera. Vos firmaste el decreto supremo, entonces tenés que ir con los militares que están presos y los meten presos y punto. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas que le garantice a los oficiales el ejercicio de su profesión? No hay. Son obedientes al gobierno, está totalmente dominado el Poder Judicial, no hay independencia de poderes. ¿Cómo le voy a aconsejar yo, un viejo abogado de 82 años como es lo que tengo, le voy a aconsejar a mi hijo, que apenas tiene 50 años, que venga y se entregue a una faurea de fieras que están destinados a devorar a los adversarios? Por favor, no es Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho en este país, querido. Este es un país de mentiras, es un Estado incompleto. Falta completar el Estado porque no hay Estado. Simple y llanamente es una gavilla, no son socialistas. ¿Hacia dónde va este socialismo? ¿Qué tipo de socialismo es este? Yo quiero que me explique. Yo soy militante socialista por ideología, no por oportunismo. Aquí nadie levanta la mano, nadie había de socialista. Había una profesora de Estado que fue la que la persiguió todo el mundo a la derecha y era la única que con coraje y con valentía enfrentó aquí a la derecha, ¿me entiendes? Y enfrentó. Ahora todo el mundo es masista, ¿me entiendes? Van y se exhiben su documento para ser juez. Yo, compañero, soy masista, yo soy... Bueno, puede que en 15 años de gobierno del MAS se hubieran inscrito y hubieran hecho masismo. Yo fui candidato a gobernador por el Partido Socialista, pero hecho por el MAS, ¿me entiende? Y yo me recuerdo de que no había mucha gente que trabaje. Había que pagar para que trabajen, había que hacer... Bueno, es otro tema. Entonces yo creo en este momento, señor Arias, que no hay un Estado de Derecho, no hay garantías para que un hombre joven, brillante en su profesión, tenga que exponerse a la jauría, ¿me entiende?, de fieras que están destinados a comerse, ¿me entiende?, al opositor. Aquí no hay, mi hijo no es militante de ningún partido político, mi hijo llegó al gobierno, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el señor Camacho le pidió, por favor, doctor, quiero que usted la acompañe, la señora me ha pedido que usted lo acompañe, que quiere ser que usted sea ministro, y sugerimos que sea ministro de la presidencia. Y mi hijo, en esa característica, fue el hombre que logró pacificar el país. Se reunió con todo el mundo. Mi hijo tiene amigos en el MAS, en el actual gobierno, tiene amigos, ¿me entiende?, en la oposición, tiene amigos que no son políticos y tiene evidentemente una formación humanista muy grande. Tiene 2 profesiones. Él estudió 2 años en la Argentina, en una universidad argentina, y 3 años en una universidad chilena para obtener la licenciatura en teología. Y además es abogado. Y además es un excelente penalista. ¿Usted cree que lo voy a exponer a mi hijo a que venga? Él quiere venir. Papá, yo no tengo nada de cola. Yo me voy a defender. En un Estado de Derecho te vas a defender, hijo. Pero no aquí, donde hay jueces serviles, ¿me entiendes? Jueces que hoy obedientes, no saben de derecho, pero le dicen qué es lo que tiene que hacer. Y esos jueces son los que administran una justicia que da vergüenza, porque estamos con una justicia hipotecada, ¿me entiendes?, embargada. No existe democracia, querido señor Arias. Justiniano, solo una aclaración. La información que nosotros teníamos hasta antes de escucharlo a usted
era información un tanto diseminada, eran rumores. Por eso yo me preguntaba y lamentablemente teníamos problemas de conexión. Tengo yo amistad con el doctor Justiniano, su hijo, el mayor de los respetos. Era una pregunta la que yo realizaba, no una afirmación respecto a si salió porque tuvo que salir, si huyó, si fue. Era una pregunta, no una afirmación, solo una aclaración después de haberlo escuchado a usted respecto a este punto. Esto significa, doctor Justiniano, que usted le ha aconsejado al doctor Justiniano Atalá que no vuelva al país, por lo menos en tanto y en cuanto la justicia esté como usted manifiesta, una justicia que de alguna manera responde a intereses políticos y no así a lo que establece un Estado de Derecho? Evidentemente, querido amigo, y quiero afirmarle que mi hijo quiere venir al país. Yo le he prohibido, le he dicho, papito, por favor, no vengas en este momento. Hay situación de gravedad, primero ve tu salud. En primer lugar, vea el tema de su salud. Él tiene que ir a seguir haciendo unos chequeos, tiene que hacer su tratamiento de salud. Y luego veamos pues cómo evoluciona el Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. Entonces, yo le he dicho que él debería de primero garantizar su vida. Su vida, ya ahorita en este momento, sus hijos están sufriendo, ¿me entiende? Su esposa está sufriendo, están sufriendo su padre, están sufriendo sus hermanos. Todo el mundo estamos sufriendo por la ausencia. Tenemos algunos problemas de conexión con el doctor Jerge Justiniano, se ha ido la conexión, pero bueno, escuchábamos entre la parte sobresaliente, el doctor Jerge Justiniano ha manifestado que su hijo, el exministro de la presidencia, quiere volver al país, sin embargo, él se lo ha prohibido, considera que no vivimos un Estado de Derecho, razón por la cual está pidiendo declarar vía Zoom dentro del proceso por el cual ha sido notificado para que se presente a declarar este próximo lunes. Esas fueron las palabras del padre de Jerjes Justiniano Atalá. Su padre, Jerjes Justiniano Talavera, simpatizante del movimiento al socialismo, quien ahora reniega del MAS. Un proceso judicial por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica fue abierta en contra del exministro Jerjes Justiniano Atalá, quien salió del país y se encuentra en Brasil, donde viajó, según su padre, para someterse a exámenes médicos. Dijo: mi hijo se fue el 1 o 2 de febrero y la notificación ha salido ayer, que quiere decir entonces que mi hijo no sabía absolutamente nada. Mi hijo se fue al exterior por razones de salud. Mi hijo sufrió un infarto en junio o julio del pasado año y lo operaron de emergencia, explicaba su padre. Jerjes Justiniano Atalá ejerció el cargo de ministro de la presidencia en el gobierno transitorio de Yanine Áñez por el lapso de 3 semanas. Fue el protagonista de todo el proceso de pacificación del país desde que Yanine Áñez juró al cargo. El abogado personal y de mucha confianza de Luis Fernando Camacho fue destituido 3 semanas después de su designación como ministro por denuncias de manipulación en la justicia. El padre de Jerjes Justiniano afirmó que su hijo espera los resultados de la evaluación que le hicieron en Brasil y que probablemente tenga que viajar a Estados Unidos para completar su tratamiento. Más adelante también afirmó que su hijo le dijo que regresaría en cuanto estuviera con las adecuadas condiciones de salud. También reveló que presentaron ante el fiscal las excusas para prestar declaraciones vía virtual, puesto que se ausentó del país por razones de salud. De esta forma citaron a Jerjes Justiniano por el caso Golpe y él se fue a Brasil argumentando que es por temas de salud. De acuerdo con un documento, el exministro de la presidencia salió al vecino país por vía terrestre. Su padre dijo: voy a defender a mi hijo. Jerjes Justiniano Talavera, padre del exministro, confirmó que su hijo se encuentra en Brasil y en proceso de recuperación. Mi hijo viene de un proceso de recuperación de 2 o 3 meses. Él incluso fue sometido a una intervención quirúrgica porque tuvo un pequeño inconveniente. Entonces, para evitar un infarto es que le exigen un tratamiento cuyo procedimiento no hacen en Bolivia, así que salió en busca de salud y por eso está en Sao Paulo buscando asistencia médica con procedimientos modernos que tienen las clínicas de Brasil,
confirmaba su padre, justificando la ausencia de su hijo en Bolivia. Del mismo modo aclaró que fue citado como testigo en la acusación que pesa contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ha sido notificado como testigo en el caso contra Luis Fernando Camacho. Quiero decirle al gobierno, no soy nada importante, no tengo ningún valor. Yo voy a defender a mi hijo y si me tengo que enfrentar al presidente, lo voy a enfrentar. Y a mí no me importa la cárcel, no me importa en absoluto que me metan preso, aseveraba el padre del exministro. Este sería un exministro más de la gestión de Yanine Áñez, procesado por el caso Golpe de Estado 1. Jerjes Justiniano y su padre definirán desde Brasil cómo asumirán su defensa. Él no piensa regresar. El exministro de la presidencia de Yanine Áñez estuvo en este cargo 22 días en la gestión 2019 y viajó el pasado 3 de febrero a Brasil por salud. El exministro de la presidencia del gobierno de Yanine Áñez, Jerjes Justiniano Atalá, definirá junto a su padre en Brasil, hasta donde viajó por temas de salud, cómo asumirá su defensa legal ante el proceso que se le inició por el caso Golpe de Estado 1. Su padre confirmó que su hijo no volverá al país por no existir un Estado de Derecho. Estoy viajando a Sao Paulo y mañana planificaremos cómo se asumirá su defensa legal. Pero primero está la salud, hay que estar sano. Yo estoy muy preocupado por la salud de mi hijo. Después veremos las medidas políticas a tomar, explicaba su padre. Jerjes Justiniano Atalá fue ministro de la presidencia en la gestión de Yanine Áñez entre noviembre y diciembre de 2019 y luego fue reemplazado por Yerko Núñez tras 22 días en el cargo. El exministro es investigado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su mandato y fue citado para una inspección técnica ocular, pero el viernes 3 de febrero viajó a Brasil por tierra para un tratamiento médico por un infarto que sufrió el año pasado, de acuerdo con la versión de su familia. El padre del exministro manifestó que este sábado definirán en Brasil con su hijo si se presenta o no una solicitud de asilo al gobierno de Brasil, aunque ese país es afín políticamente al movimiento al socialismo. No obstante, Jerjes Justiniano Talavera ratificó que su hijo no volverá al país. Yo le aconsejé a mi hijo que no vuelva. Él quiere regresar para enfrentar los juicios, pero yo le he dicho que no hay Estado de Derecho, que hay jueces que son totalmente dependientes del Ejecutivo, que son obedientes al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y que no garantiza ningún Estado de Derecho y ningún proceso, complementó su padre. Las diputadas de oposición María Fernanda Álvarez de Creemos y Luciana Campero de Comunidad Ciudadana denunciaron que el gobierno a través de la justicia busca defenestrar a la oposición con la nueva persecución política, esta vez al exministro Jerjes Justiniano Atalá. Luis Arce, al igual que Evo Morales, continúa con la persecución política que busca defenestrar a la oposición que ha luchado por la libertad y la democracia en nuestro país en 2019. Quieren hundir todo, indicó. Por su lado, Campero sostiene que los procesos contra los opositores buscan allanar además el camino del MAS sin oposición para las próximas elecciones. Pretenden los masistas ser los únicos candidatos en las futuras elecciones en 2025. Quieren destruir absolutamente toda la oposición a los líderes para que la gente tenga miedo y que no exista otra oposición en el país, porque seguimos teniendo un aparato judicial secuestrado por el movimiento al socialismo. Ante la salida de Jerjes Justiniano Atalá, la diputada del MAS, Gladys Quispe, solicitó al Ejecutivo que active la alerta migratoria para evitar la fuga de otras exautoridades que acompañaron a Yanine Áñez en su gobierno y citó al exministro y ahora alcalde paceño Iván Arias. Tenemos conocimiento de que este señor, Jerjes Justiniano Atalá, abandonó el país y en ese caso tendría que haber actuado migración. Cuidado que mañana el próximo en huir sea el actual alcalde de La Paz, que ha sido ministro de Obras Públicas. Por eso llamamos a que se active la alerta migratoria, alertaba Quispe. Durante su tiempo como autoridad, al exministro Justiniano le tocó llevar adelante las negociaciones para la pacificación del país durante los hechos
de violencia suscitados en Sencata y Sacaba y otras zonas y regiones del país en 2019, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales. La ex autoridad criticó en marzo de 2020 al entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo. Actualmente guardan detención preventiva en La Paz los exministros de Yanine Áñez, Álvaro Coimbra de Justicia y Álvaro Rodrigo Guzmán de Energías, mientras que Yerko Núñez continúa en la clandestinidad. ¿Qué opinan ustedes frente a todo este hecho escandaloso? ¿Creen ustedes que el gobierno de Luis Arce pretende la detención de Jerjes Justiniano Atalá? ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de su padre? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la salida del país de este exministro de Yanine Áñez y abogado de confianza de Luis Fernando Camacho. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.